Muy buenas noches a todos. Antes que nada, darles la bienvenida en estas horitas de su día, por darnos este tiempo. Seguramente más de uno en las últimas horas de su trabajo, estar presente en este que lo sentimos nuestro espacio, Demos, que sin dudas es nuestro centro cultural, recreativo, de formación, de socialización. Y en esta actividad que se hace de manera conjunta con un medio radial como es REC, que ustedes lo podrán escuchar en frecuencia modulada aquí en Santa Fe, en 107.3, y en Rafaela en 92.1. Bueno, juntos organizaron esta actividad con este propósito, ¿no? Conocer un poco la historia de quien hay que reconocer que es un fenómeno político, que alguien que era completamente desconocido en la arena política, en poco tiempo se convirtió en el presidente del país. Y hay una investigación, hay un análisis de sus discursos que explica justamente cómo fue ese proceso. Milei, la historia del presente. Y bien sabemos que el presente tiene una historia, y esa historia siempre hay alguien que tenemos que la cuente. Y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí para que nos cuente cómo es esa historia. Por eso les pido que brindemos un cálido aplauso para recibir a Ernesto Tenenbaum, nuestro invitado especial de esta noche. Y bueno, ¿quién no conoce a Ernesto Tenenbaum, no? Reconocido periodista, escritor, conductor de radio y televisión, tiene una trayectoria increíble, comenzando ya por los años 80, y quiero leer, tomarme el atrevimiento de leer en los medios para no olvidarme alguno, donde pudimos disfrutar de su voz, de su imagen y de su pluma. Trabajó para Página 12, para Radio Mitre, para Rock and Pop, para Todo Noticias, CNN en español, para El País de Madrid y la revista 23, entre otras. Bueno, actualmente está conduciendo el programa Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos en Radio con Voz y 540 grados junto a María O'Donnell en el canal de streaming de Senail? Bueno, además de su trabajo de radio y televisión, siempre ha estado colaborando con algunas escrituras para Infobae, como así también para El País. Así que bueno, Ernesto, renovamos el aplauso para Ernesto. Gracias por venir. Bienvenido a Santa Fe. Y aprovechamos también, adelante, a presentar a quien va a ser como el moderador de esta charla, otro reconocido periodista de nuestro medio, de nuestra ciudad, quien supo ser secretario de comunicación en el gobierno de Miguel Lifchi. Bueno, obviamente fue fundador del primer portal de noticias que tuvo Santa Fe, que fue notife.com. Fue el fundador también de Puerto Negocios. Trabajó en grandes medios, LT10, Cable Video, Canal 13. Ahí se me confunde un poco a mí la fecha, porque yo soy más grande que vos, pero no sé por qué yo te veía de chiquito. O empezaste muy joven. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a Connie Cherep también. Bueno, queremos decirle que este encuentro, este conversatorio es transmitido en estos momentos por los canales de YouTube, tanto de Demos como de Radio REC. Este evento que ha sido declarado de interés por la Cámara de Senadores y de Diputados y Diputados de la provincia de Santa Fe, razón por la cual vamos a invitar al senador del departamento de la capital, Paco Garibaldi, y también al diputado Mariano Cubertino para que hagan entrega de la declaración de interés de este encuentro. Adelante, Paco. Ahí lo tenemos. Lo posicionamos para la foto. Sí, todo lo votaron. Todo votaron. Las dos cámaras, exactamente. Gracias. Bueno, así de esta manera comenzamos oficialmente la presentación de Milei, la historia del presente. Adelante, Cori. Sí. Bueno, yo voy a ser bastante breve. Yo tengo una relación de lector y oyente con Ernesto de hace muchos años. Le tengo mucho afecto. Hoy le explicaba por qué, además, en los últimos años le tomé un poco más de afecto. Pero
me parece que este libro particularmente es la ratificación de un tipo que tiene la voluntad constante de poner el cuerpo en todas las circunstancias. Hoy trataba de hacer una lista de las personas más puteadas en redes sociales y yo creo que en los últimos 10 años está Alberto, obviamente, Pepita Higuaín y después Ernesto Tenenbaum. ¿Por qué? Porque el tipo, a pesar de ser acusado de tibio, a pesar de ser acusado de un tipo que juega siempre en el punto, en la búsqueda del equilibrio, a lo largo de los años puso el cuerpo frente a todos los gobiernos. Vale la pena recordar su función como jefe de redacción de la revista 21, que fue una de las revistas que más lapidó a la última parte del menemismo. Vale la pena recordar su laburo en Página 12, que todavía era bastante emergente, pero lo era. También enfrentando al menemismo. Vale la pena recordar que cuando, digamos, nace el kirchnerismo como expresión, también le puso el cuerpo, publica 2 libros, uno del que él no se enorgullece, a mí me parece un gran libro que se llama Esa mujer, que es una novela. Y después está el libro, ¿cómo se llama? El del matrimonio, ¿qué les pasó? Que también era publicar un libro sobre el kirchnerismo en el medio del kirchnerismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la tibieza de Tenenbaum? Que ahora, en el momento del aluvión mileísta, del aluvión ultra anarcocapitalista, se atreve, en un momento en el que él podría tranquilamente navegar por la actividad con mucha tranquilidad, se atreve a publicar un libro que es provocador. A ver, respecto al libro, yo quiero decir 2 cosas. Primero, me sorprendió la fluidez. Él escribe muy fluidamente, basta con leer las notas de los domingos en Infobae, pero me sorprendió lo meticuloso que fue, pudiendo haber hecho un libro también fácilmente vendible, pero fue meticuloso respecto a cómo se construye el pensamiento de Milei. Y es muy interesante esa parte del libro, digamos, cómo el tipo indaga en las fuentes literarias o de formación académica de Milei, cómo rescata personajes que, más allá de algunos principios muy básicos, terminan reivindicando las cosas más oprobiosas de la humanidad. Y también el dibujo de la personalidad a partir de una investigación sobre la infancia, las relaciones humanas. Hay una anécdota en el libro que a mí me dejó muy perturbado, es lo único que voy a adelantar, que es la escena de Milei en un ascensor con un vecino, que se atrevió a decirle, usted es profesor, sí, soy profesor, usted enseña Keynes. Y Milei empezó a gritar como un demente en el medio de un ascensor, a gritarlo y a maltratarlo al vecino. Todavía no era nadie, era apenas un personaje que empezaba a aparecer en la tele. Bueno, de los medios, de cómo Milei construyó su imagen a partir del rating, de cómo los medios iban incorporando, lo iban incorporando en el metraje a partir de cómo le subía el rating, y de la historia de un tipo que lamentablemente, y esto lo digo desde mi convicción, terminó siendo presidente, va a este libro, que, repito, tiene el valor de haberse escrito y de haberse publicado en el medio del momento de mayor euforia y de mayor popularidad de Javier Milei. Es un buen relato de la historia del presente de los argentinos, tal como lleva su nombre, pero básicamente es un buen relato de la personalidad, de las curvas y de cómo también Milei se ha ido construyendo en base a un montón de cosas que en principio no representaba. Ya no es aquel liberal a ultranza, ahora es un hombre del conservadurismo vinculados con sectores de verdad muy peligrosos, por lo menos desde el punto de vista de la valoración del sistema democrático. Los dejo con Ernesto. La idea es que yo le haga un par de preguntas después y después que todos ustedes participen, los que quieran, moderadamente. Ernesto, tenemos. Bueno, hola a todos. Primero, la verdad que me siento muy halagado por la invitación y muy halagado por que todos ustedes hayan venido.
a escuchar algo sobre Milei, sobre el libro, etc. Así que primero que nada, gracias. Yo le voy a contar un poquito de dónde surge la historia de este libro, qué es lo que yo traté de plasmar ahí y qué es lo que veo hoy, ya unos meses después de haber sido publicado. Este libro fue terminado de escribir en el mes de junio, o sea, estamos hablando mes 6, estamos mes 11, hace ya 5 meses. Parece una vida de la intensidad de todo lo que estamos viviendo políticamente. A ver, el 13 de agosto del año pasado, del 2023, todos nos encontramos en una tarde impresionante con que Milei había salido primero en las PASO. Para ese momento yo había firmado unos días antes con la editorial Planeta un libro ellos tenían ganas de publicar algo mío, yo no tenía ninguna idea de un libro particular para escribir, entonces empezamos a pensar en la idea de elegir algunas columnas de Infobae. Yo vengo escribiendo todos los domingos en Infobae desde mayo del 2017, para mostrar una idea de un libro sobre pensamiento crítico. Habíamos pensado títulos como El derecho a equivocarse o El derecho a pensar distinto o alguna cosa así. Cuando vi que ganó Milei, yo llamé inmediatamente y dije, che, vamos a cambiar, vamos a hacer un libro sobre Milei. Entonces me preguntaron, ¿pero va a ganar? Le digo, mira, yo creo que sí, pero igual es una historia impresionante. Yo ese día estaba muy sacudido por dos razones. Una razón profesional. Yo fui uno de los que no la vio. A ver, yo siempre presumo ante mí mismo de tener una mirada periodística lateral, o sea que no solamente estoy viendo lo que miran todos, sino buscando recovecos, buscando sorpresas, encontrando historias que por ahí no está viendo la mayoría del gremio. Y en este caso yo me sentía mal porque tenía la sensación de haber hecho un recorrido previsible, como muy demasiado poco creativo. ¿Por qué? Porque yo estaba mirando lo que miraba todo el mundo. Estaba mirando la pandemia, estaba mirando como siempre el proceso económico argentino, estaba mirando cómo se desgarraba el peronismo en el poder entre Cristina y Alberto, y estaba mirando cómo se preparaba la oposición para tomar el poder, o sea, la interna del PRO, de Juntos por el Cambio. Me acuerdo que recordábamos con Connie que todos miramos la interna de Santa Fe entre Puyaro y Lozada, porque de ahí, si ganaba uno o ganaba la otra, iba a salir el próximo presidente. Y entonces ganó Puyaro y todos decíamos, entonces es Larreta. Y nada que ver, de nuestra mente en cualquier lado. Entonces lo primero que yo sentía cuando ganó Milei, yo veía que había alguien que gritaba a un costado. Es más, mi hijo menor me decía, papá, todos mis amigos están hablando de Milei. Y de hecho lo entrevisté muchas veces y generé una relación con él. Pero no lo miraba como un fenómeno curioso y me preguntaba hasta dónde llegaría este chabón. Jamás pensaba que podía ser presidente, si no lo hubiera mirado de otra manera. Entonces lo primero que yo sentí era, no lo vi, está mal. Yo tendría que, con mi experiencia, con mi dedicación, con mi pasión, tendría que haberlo visto. Y lo segundo que me dejaba perplejo es que de repente empecé a sentirme como ajeno a la sociedad en la que yo vivía, que es algo que empieza a pasar con alguna gente en muchos lugares. Uno está acostumbrado a que la sociedad se mueve dentro de ciertos parámetros y de repente se produce una revolución. Imagino yo que mucha gente con el surgimiento de Perón como líder habrá sentido eso. Che, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo no vi una cosa tan nueva de repente y ganando y todo el pueblo en la calle con él, etcétera? Y sin hacer comparaciones o haciéndolas en alguna medida, fue un momento bisagra de cambio. Entonces yo decía, pero ¿cómo? A ver, yo veía la sociedad argentina, nosotros tenemos muchos problemas, sobre todo problemas económicos, pero hay algunos que no tenemos. Nosotros tenemos alternancia, nosotros resolvemos pacíficamente nuestro conflicto, nosotros fuimos creciendo en la tolerancia a las minorías, sobre todo las minorías sexuales. En los 80 no nos podíamos divorciar y ahora 2 personas del mismo sexo se pueden casar. Nosotros no tenemos líderes como Trump y Bolsonaro porque, esas cosas que uno, o como Meloni o como tantos otros, decís, bueno, es una sociedad dentro de todo que resuelve de manera bastante armónica los problemas que tiene, que son muchos. Y de repente me encontré con un montón de argentinos
que dijeron, a mí no me gusta, a mí no me molesta que este hombre humille a mujeres en público. A mí no me molesta que este hombre hable de los zurdos de mierda en una terminología de la Guerra Fría, que ni en la Guerra Fría solamente los grupos más extremos se le ocurría hablar. A mí no me molesta que este hombre, o que gran parte del entorno de este hombre hable de los homosexuales como piojosos. A mí, o en todo caso, me molesta, pero estoy tan enojado que estoy dispuesto a subordinar esos valores para manifestarme de enojo y voto incluso a alguien que dice todas estas cosas. Entonces, de repente, la perplejidad ya no se refería solamente al surgimiento de Milei como líder, sino al surgimiento de corrientes de pensamiento o de valores en la sociedad en la que vivo que me dejaban perplejo. Los periodistas, o por lo menos algunos de nosotros, tenemos una forma de procesar esos traumas, que es estudiándolos, contándolos, dedicarnos a ellos. Y yo siempre digo que, por lo menos por mi trabajo, hay una sola razón para escribir un libro, que es que uno no puede no hacerlo. Te chupa de tal manera que vos te das cuenta, es casi adictivo, no podés no hacerlo porque tenés la necesidad de hacerlo. Las veces que yo escribí libros, que son 5 hasta ahora, tuvo que ver con ese huracán que te arrastra, y cuando intenté hacerlo sin que eso pasara me aburría, me ponía mal humor y dejé de hacerlo. Entonces ese 13 de agosto dije, yo quiero entender qué pasó, quiero entender al personaje, quiero poder contarlo, pero no contarlo obviamente viniendo de mí, no es para hacer una apología, pero tampoco para destruirlo, sino para entenderlo. Y en ese esfuerzo para entenderlo, tal vez me permita colaborar para que otras personas lo entiendan. De colaborar ya sea en el libro mismo, o en charlas como esta, o por radio, qué sé yo. Y entonces, junto con 2 colaboradores jóvenes, la jefa de producción del programa de radio que se llama Luisa Romanazzi y mi hijo mayor que se llama Juan, empecé a trabajar en ese libro y me demandó un año de trabajo 24/7. O sea, yo a la mañana contaba a Milei como presidente y a la tarde contaba la historia de Milei, un año con Milei cada hora del día. Te juro que por momentos me volvía loco. Entonces, ¿qué cuenta el libro? El libro cuenta la historia de un señor que tenía cerca de 50 años, que no había hecho nada relevante en su vida, o nada demasiado relevante en su vida. Había sido un arquero que él dice, llegué a participar del equipo profesional de Chacarita. No dice debuté en primera. Dice, llegué a participar del equipo profesional, o sea, tampoco del equipo profesional del Manchester United, o sea, con todo respeto por Chacarita, debe ser difícil llegar hasta ahí, pero no fue arquero, no debutó en primera nunca, etc. Después, un estudiante que debe haber sido un hombre apasionado e inteligente, pero que no tiene ni un título de posgrado. Tiene el título de una universidad privada, no de las más destacadas, y no mucho más. Que había escrito algunos libros de difusión que no eran... no tiene papers, no tiene una consultora importante que armó, y después no había armado una familia, tampoco la ha armado hasta el día de hoy, no tenía muchos amigos, en ese momento tenía uno, que hoy está muy peleado con él, que era Diego Giacomini, con el que escribía los libros. Su marco afectivo se reducía a 2 seres vivos, uno humano que es su hermana y otro no humano, canino, no sé cómo se llama, que era su perro Conan. Bueno, ese hombre venía hacía tiempo buscando lugar en los medios. Y tenía que un programa de radio que le ponía un amigo, otro programa, todos esos amigos ya están peleados, con el otro programa de radio que estaba, un programa de televisión que cada tanto lo invitaba, que era el de Mauro Viale, y un día, a mediados del 2016, va a un programa que es el de Alejandro Fantino. Cuando empieza a gritar discutiendo sobre Keynes, o sea, un tema más chino imposible, ¿por qué me diría una cosa así? Y sin embargo, vos ves que Fantino lo va dejando, lo provoca, lo asusa, por una sola razón. Uno conoce el medio, lo va dejando porque mide. Y cuando termina el programa le dice, che, todo el país está hablando de vos porque es trending topic en Twitter, esa cosa que tiene los buenos conductores de televisión que agrandan lo que pasa. Un trending topic en Twitter no quiere decir que todo el país está hablando de vos, quiere decir que 600 chabones están hablando de vos, pero hablaban de él más que de otros. En un reportaje muy posterior, Fantino dice,
llegó, nosotros estábamos en 3 puntos, nos fuimos a 5. Al día siguiente lo volvimos a invitar, estábamos en 3,5 y subimos a 6. Lo vieron los de Intratables, estaban en 6, subieron a 9, no se fue más. 7 años después de ese episodio, este hombre solitario, medio roto, extraño, despeinado, que contaba que él no se peinaba, que dejaba que se mojaba el pelo y salía y sacaba la cabeza por la ventanilla y como quedaba, quedaba. Ese tipo al cual probablemente en condiciones habituales uno dudaría en darle alguna responsabilidad en una empresa, se transforma en presidente de un país y en una referencia política internacional. Esos 7 años son una película. Es decir, cualquiera que te hubiera contado antes, o si no hubiera pasado, te inventara eso, decís, che, pará, se te está yendo la mano con el guión. Y entonces lo que yo me pongo a contar y a ver es, empiezo a reconstruir. En un momento decido que tenía que escribir esos 7 años como un historiador, como si dentro de 20 años alguien contara esos 7 años. Y que en ese relato debía desprenderse lo más que yo pudiera un retrato muy meticuloso, muy detallado, muy del personaje central, que es una estrella de la política argentina. Y entonces empiezo a ver el material, qué material había documental, y el material era muy sencillo porque él había sido muy generoso. Él, en función de lograr más y más lugar en la televisión y en los medios, había contado toda su vida. Y entonces me puse a ver debo haber visto a ojo 500 horas de televisión, 500 horas de Milei. Y después con el equipo debemos haber leído gran parte de los textos de los autores, que yo conocía algunos, otros no, pero nunca, cada uno de ellos había que contarlo en 4 párrafos. ¿Quién es Keynes, el enemigo número 1? ¿Quién es Hayek, el de la escuela austríaca? ¿Quién es Mises? ¿Quién es Rothbard? ¿Quién es? Y así sucesivamente. Y entonces, a medida que voy avanzando en el texto o en la investigación, voy viendo a Milby Leys, que a mí me impresiona mucho la capacidad de reinvención permanente del personaje, como si, no sé, hay momentos que da la impresión de que en cada momento es un tipo tremendamente convencido de cualquier cosa que defiende. Pero cuando lo vas ves a los tiempos, vas cambiando de forma y de contenido de manera muy brutal. No sé, para darles un ejemplo, para que entiendan qué estoy diciendo. Habitualmente hay una relación distinta entre los políticos antes y después de la elección en la que compiten. Entonces, 2 políticos compiten en una elección, se pueden decir de todo y después amigarse. Eso no es raro, eso es habitual. Lo que no es habitual es que alguien pasa de ser una terrorista que pone bombas en jardines de infantes o una asesina de niños y después una ministra de seguridad. Eso ya es el movimiento habitual de un político, pero con de un extremo al otro sin ningún problema. Y eso lo voy viendo, por ejemplo, en la forma. El libro cuenta su vida privada contada por él, y créanme que es riquísima. Lo más fuerte de eso es la manera que él cuenta la relación con el padre, con el cual después se reconcilia. Yo lo recuerdo de memoria de tantas veces que lo escuché, no eran palizas normales, era un hombre de 1,90 m que se le agarraba con un chico de 9 años, era como si alguien de 5 metros robusto venga en este momento y me agarre a patadas, yo no tendría forma de defenderme. Y Milei hablando de cómo entiende el sexo, que el sexo tántrico, hay un momento que dice, yo tuve varias veces relaciones sexuales, participé de muchos tríos sexuales, la mayoría de ellos con 2 mujeres, de lo cual se deduce que no todos. Y así cosas y cosas de su vida privada ha contado de qué manera su perro le complicaba la relación sexual con señoritas. Ha contado que a los 13 años, diciendo la fecha exacta, debutó con una prostituta, solo fue, y me gustó y de ahí seguí. Es decir, hay cantidad de cosas que son todas textuales, no hay nada secreto, nada que uno pueda, nada que uno dice, ¿dónde sacó la fuente? La fuente es él. Y después, a lo largo del tiempo, uno ve, por ejemplo, a alguien que de repente un día encuentra un libro
que le demuestra por qué algo que él suponía se puede argumentar. Es un libro de un tal Rothbard que dice que los monopolios son buenos. Y cómo argumenta, sería largo de argumentar, pero podría contárselo. Y ese día se transforma, dice, ese día me abrió la cabeza. Es decir, lo que le cambió la cabeza es la idea de que los monopolios son buenos. Y entonces se compra un montón de libros de Rothbard y de los maestros de Searle y se hace fanático de la escuela austríaca. Y se transforma en un libertario. Y a partir de ahí dice, yo tengo que convencer a todo el mundo de que sea libertario. Él acababa de hacerse libertario. Y entonces con la fe de los conversos se transforma en alguien que sale a predicar a los medios, a la televisión, a la calle, el credo libertario. Y uno cambia la historia y lo ve de repente bailando con su novia, que en ese momento era Daniela, en un programa de Georgina Barbarossa. Y contando que practica con ella sexo tántrico. Y cambia en un momento y lo ven en Intratables defendiendo que todo es una porquería, el primer hombre de derecha que empieza a hablar fuertemente contra el macrismo. Y después cambia de escena y aparece un hombre en una obra de teatro haciendo un consultorio, el consultorio del doctor Milei. Y terminando la obra de teatro, saliendo en camisa de fuerza. Y después cambia de escena y aparece en varios videos humillando a mujeres. Y humillando a mujeres de manera realmente espantosa, que si en otro momento uno hubiera dicho que ve esa escena con Sol Pérez o como una periodista salteña que se llama Teresita Frías, uno dice, este hombre acaba de terminar su carrera política. Y sin embargo, mira abajo los comentarios de los videos y hay miles y miles de comentarios diciendo, matala, estuviste bárbaro, humillala, esta piba no tiene cerebro, esta piba solo tiene un culo. Y vos empezás a ver ya no solamente, mientras mirás esos 7 años, el personaje que va cambiando de cara una y otra vez y va buscando 1000 elementos, disfrazándose de superhéroe, por ejemplo, 1000 imágenes que son, che, ¿y qué onda? Todo lo que hace para ser conocido, tener impacto, ser teatral, ser dramático, etc. Y en el medio una sociedad que lo empieza a abrazar. Y entonces empezás a ver la confluencia entre este personaje tan extraño, tan rupturista, tan agresivo, tan insultante, tan por momentos ridículo, y una sociedad que dice, no, para mí no está loco, para mí no es ridículo, para mí está diciendo lo que yo siento y lo que yo creo. Y está bien que humille a las mujeres, y está bien que le grite a los políticos, y me divierte cuando se disfraza de superhéroe. Y empieza a ver, y entonces en ese contexto, de repente, deja de ver un profeta y empieza a ver un político. Y entonces uno, cuando lo ve, empieza a ver algo que es muy llamativo. El otro día, en el reportaje con Yuyito González, él cuenta lo que le pasó, es muy interesante esto, porque cuenta lo que le pasó la primera vez que ella lo invitó, y cómo ella dudó, y cómo Lilia Lemoyne le había dicho, andá porque está bueno que vea a un ser humano. Y entonces ella le dice, ¿por qué dudabas? No, lo dije mal, está mal, está bien para que no vean solamente un candidato, que vean tu parte humana, eso quise decir. Entonces, sí. Entendí que hubo un desliz ahí, un psicólogo ahí. Bueno, cuestión es que entonces él le dice, no es que yo tenía desconfianza con vos, es que cada paso lo tenía que analizar, porque yo estaba trabajando de candidato, yo estaba peleando la campaña electoral, entonces estaba trabajando de candidato. Y entonces vos te das cuenta en pequeños detalles que hay un momento que el personaje que él es, que le funciona, empieza a convivir con una planificación. Él cada paso lo empieza. Yo tengo una anécdota que me pasa conmigo. Él conmigo ha sido siempre muy diferente. Hasta hoy, de él para abajo no, pero él ha sido muy diferente. Él siempre me dijo, vos fuiste el único progre que nunca me trató como un payaso y yo siempre eso lo voy a respetar. Y a tal punto fue así que cuando yo estoy investigando el libro me encuentro con una biografía de él que se llama El camino del libertario. Como todos los libros de él son tremendamente desprolijos. Yo no sé si alguna vez abrieron el último libro de Milei. Hay momentos que dicen, ¿qué es esto? Hay 10 páginas en inglés y nadie explica por qué están en inglés. Hay partes que son discursos de él y después partes de discursos que hablan de él que no se sabe de quiénes son. O sea, el tipo junta, mezcla, pone Milei y ahí vamos. Hay 60 páginas que son plagios, pero descarados de textos de otros. ¿Qué quiso hacer con este libro? Bueno, no importa, él va, suma libros. Entonces pone, en ese libro que se llama El camino del libertario, hace una larga lista de periodistas a los cuales él se siente agradecidos. Y ahí, lista, imagínense, está Fantino, está Mauro Viale, está Johnny Viale, está,
no sé, Iván Novarecio, Eduardo Feynman, tanta gente. Y en una lista así aparece un tipo raro en esa lista que soy yo. Y es sobre el único que escribe algo entre paréntesis. Todo lo demás son solamente los nombres. Y pone un nombre que está en las antípodas de mis ideas, pero que siempre pregunta con respeto y profundidad. O sea, el tipo ha sido conmigo más diferente de lo que yo he sido con él. Pero lo que ocurre es que en un momento, a mediados del 2022, él habla de la compra-venta de órganos. Y mi hijo mayor, que es muy lector, el que me ayuda en el libro, me dice, papá, eso lo escribió un tipo que se llama Rothbard, que para él es muy importante a tal punto que uno de los perros se llama Murray por Rothbard. En ese momento nadie sabía quién era Rothbard. Y 3 párrafos más abajo, en no sé cuál libro, habla de la compra-venta de niños. Si vos lo invitás a tu programa, no te lo va a negar, porque no va a negar que él... Entonces viene, le preguntamos 1000 cosas, un reportaje que a mí me encantó, porque lo paseamos por todos lados con mucha amabilidad, pero no le dejamos un recoveco por discutir. Y en un momento le digo, che, esto de la venta de órganos, lo escribió Rothbard, y unos párrafos más abajo habla de la venta de niños, y él duda. Y él dice, bueno, eventualmente en alguna sociedad, tal vez en este momento no, hay que ver si la sociedad está preparada, pero... Y Jairo Stracha le dice, pero perdón, la respuesta no es no. Y él dice, bueno, y se arma un quilombo bárbaro, él cae 7 puntos en las encuestas. Yo pensé que ahí se terminaba. Y la sociedad le perdona incluso esos razonamientos. O sea, la sociedad estaba dispuesta a votar cualquier cosa, con tal de salir de lo que estaba. Y a medida que... Y desde ese día nunca más me da un reportaje. Y entonces pasan 9 meses, le escribo, che, Javier, no sé qué te enojó, pero si esa silla prescribió, vos sos libertario, cada 10 de Majul me podés dar uno a mí. Él me trata mal, yo lo trato mal, él me vuelve a tratar mal, yo lo vuelvo a tratar mal y termina todo como el orto. Bueno, pero cuando él gana las elecciones, y después de las elecciones que yo dije... Antes de la primera vuelta yo dije, si Milei llega al balotaje, yo voy a convocar a votar a cualquier... No tengo nada que ver con Burrich, nada que ver con Massa. Me dan lo mismo. Tengo mucha desconfianza, estoy muy lejos de ellos. Imagino su presidencia y no me va a gustar. Pero la de Milei me parece que estamos dando un salto demasiado al vacío. Así que yo voy a convocar a votar al que quede ahí. Quedó Massa y unos días antes y imagínense lo que fue, la polémica que se armó y las agresiones que yo recibí porque llamé a votar a Massa. O sea, yo me había hecho masista y todas esas cosas que se dicen cuando, en medio del debate político argentino que está realmente hostil. En todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces, cuando gana las elecciones, yo le escribí para felicitarlo. Y le escribí, como soy yo, le dije, Javier, te felicito, ganaste buena ley. Vos sabés que yo hubiera preferido que eso no ocurriera. Y creo que la vas a chocar, pero espero que al final de esta historia yo te tenga que decir, tenías razón, yo estaba equivocado, porque es lo que yo preferiría que pase eso. Inmediatamente me llamó, Ernesto, yo la verdad que no tengo nada que criticarte, a mí no me gustan los hipócritas, vos sos un tipo de izquierda, ¿qué vas a decir? Si no, yo no soy un tipo de izquierda, pero claro, del lugar de él, soy un tipo de izquierda. Entonces, y me termina diciendo, vení a ver, me fui al hotel, estaba el rabino, él estaba descalzo, y le pedí una nota y me dijo, a vos no te voy a dar una nota nunca. No es nada personal, pero me complica la vida. Después de la nota esa de la venta de niños, todo mi equipo me dijo, Tenenbaum, nunca más. Porque vos me preguntás de la curiosidad, salís de la caja, y yo soy muy peligroso cuando me hacen salir de la caja. Y entonces después la política me hace pelota. Entonces yo no me conviene darte un reportaje a vos. Cuando termine mi mandato te voy a dar uno. Yo creo que tampoco, pero bueno. Después de todo lo que viene pasando, ¿no? Pero bueno, en varios momentos yo percibo eso, que es un tipo que empieza a calcular. Entonces, cuando él desemboca en política, él primero se alía con youtubers muy populares que le dan un lugar, va por afuera del sistema, toma decisiones recontra audaces. La decisión de Villarroel de ir contra el consenso que todo... A ver, era el país que festejaba ese año Argentina en 1985. Y él dice, no, que Argentina en 1985, ese juicio fue una mierda, pongo a la mina que quiere que los milicos estén libres, y se terminó. Y va por ahí todo eso, pero uno ve que hasta el 2021 va con gente bastante marginal de la política. Una vez que da ese salto, empieza a tener gente más clásica de la política, empieza a acordar con la casta. Uno ve que los pasos son medidos.
uno ve que primero se alía con Massa para ganarle a Macri y destruir y conseguir fondos y candidatos y estructura territorial, y Massa se lo da pensando que así debilitaba el PRO, que era el que iba a ganar, y una vez que le gana a Massa se alía a Macri para ganar a Massa, y empieza a ver un político. Es muy evidente porque, y no solo un político, alguien que tiene una resistencia más alta, ya voy a volver a eso, más fuerte en términos personales y emotivos de lo que uno pensaba. Les cuento una anécdota. Ese día del reportaje sobre los niños, sobre la compra-venta de niños, cuando terminó, yo me le acerco y le digo, Javier, la verdad que quiero decirte que no estaría bueno que vos seas presidente, ni para el país ni para vos. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo, y porque es un cargo que requiere una estabilidad emocional para el cual nadie está preparado, pero vos menos que nadie. Y él me dice, ¿vos decís que estoy loco? Entonces yo le digo, y estás un poco chiflado. Y él me dice, con la mayor cara de loco, ¿y los que están ahora? Y yo le dije, ese es tu punto fuerte, que la gente va a tener que elegir entre muchas locuras diferentes y tal vez elija la tuya, pero es una locura también. Sobre el final de la charla, antes de las preguntas, voy a volver a eso, pero déjenme desarrollar un cachito más. La sorpresa de él, que a mí me produce, es como él articula, organiza y sostiene hasta el final una campaña electoral. Pero después hay muchas sorpresas. Milei se vuelve judío de repente. Pero se vuelve judío, a ver, yo soy judío. Conozco muchos judíos. Piensen ustedes en los judíos que conocen. Ninguno es tan judío como Milei. Y Milei no es judío. O sea, sin ser judío es más judío que todos los judíos. Yo debo haber estado no menos de 5 veces en el Muro de los Lamentos. Esa escena de un tipo agarrado teniendo una especie de espasmos, de llantos, como si fuera una convulsiones, no la vi nunca. Vi gente bailando, vi gente como en su fuero íntimo pidiendo deseos, vi gente haciendo ritos religiosos. Eso no. Y entonces uno empieza a ver una cantidad de facetas en este personaje que son versátiles, coloridas, extrañas, y en el medio empieza a ver algo que es muy, muy fuerte, que empieza a ver la sociedad. Entonces, eso que yo les decía, y cosas que uno no había visto. A ver, les doy 2 o 3 ejemplos para no hacer esto muy largo. Una cosa que, lo primero que yo vi que me sorprendió es eso, cómo miles de personas festejaban la manera que él humillaba a mujeres que no le habían hecho nada. Les cuento, si alguna vez ven los videos o los leen en el libro, se dan cuenta que es de una violencia lo que hace y de una manipulación la reacción cuando empieza la crítica, que decís, este tipo no puede ser, da muy miserable. Y sin embargo, la reacción de la gente abajo es, bien, dale, León, matala, eso es espectacular, quiero un Milei en el país, ¿no? A ver, en mi país, mensajes de México, de todos los países de Estados Unidos, es una cosa impresionante, eso es una cosa que uno ve. Lo segundo que uno ve es la incorporación de ideologías muy violentas y que eran marginales hasta ese momento en el centro del corazón de Milei. En marzo del 19, cuando el macrismo ya venía en un declive muy evidente, hay un acto en el Auditorio Belgrano, que es un lugar donde entran 3.000 personas, donde está Milei acompañado por Agustín Laje y por Márquez, ¿cómo se llama Márquez? Nicolás Márquez. Ese acto es impresionante porque ellos cobran entradas y van como 3.000 pibes y se queda gente afuera y es un acto de una derecha, nada que ver, uno pensaba derecha López Murphy o derecha Macri. Es una derecha camorrera, insultante, buscarronia, rebelde, callejera, como yo nunca vi desde 1083 para acá. Y entonces las cosas que se dicen son terribles. Por ejemplo, es como si yo acá dijera, Perón era un violador y todos ustedes se pararan y me ovacionaran. Eso pasaba en ese acto. O aparece, el más explícito siempre es Nicolás Márquez, que se empieza a burlar de los homosexuales y todos aplauden.
Y Agustín Laje dice, yo no tengo por qué respetar, puedo tolerar el proyecto de vida de cualquiera, pero no tengo por qué respetar el proyecto de vida de un gordo comunista como Maradona. Ovación. Y no tengo por qué respetar el proyecto de vida de un chabón como Florencia de la B. Ovación. Y así, barbaridades tras barbaridades, lo que yo veía como barbaridades, ovacionadas por un montón de gente. Y ahí Nicolás Márquez dice, nosotros siempre fuimos los marginales, los humillados, los perseguidos de la democracia. Eso se está terminando. Parece que no porque se está cayendo el macrismo, pero se está terminando. Y se los voy a demostrar por qué. Porque Macri hizo un desfile en el 2017 y fue una multitud. Y no a repudiar a los militares, sino a aplaudirlos. Y porque en las marchas contra el aborto perdimos, pero era otra multitud de gente que además se conecta por las redes y se conoce y están en contra del feminismo, del aborto, etc. Y de la educación de género, etc. Y porque además está Milei, que tiene rating y hay cada vez más jóvenes que lo sigan. Quien no vea esto no entiende qué está pasando en la Argentina. Yo ese acto lo vi mucho tiempo después, lo vi porque está filmado. Claro, en aquel momento quiere ir a dar bola a 3.000 pibes que no tienen expresión política, con el loco de Milei que recién empezaba, pero eso va empezando a percudir. Hoy el debate político argentino está muy atravesado por eso. Y el tercer elemento que a mí me impresionó fue ver cómo durante la pandemia, pero también después, Milei articula con un grupo de youtubers a los que yo no conocía y que tenían 6 millones, 3 millones, 2 millones de seguidores. ¿Y esto de dónde salió? Y la producción de contenidos era básicamente antifeminista, anti-LGBT, antipandemia, anticlase política. Ahí aparecen personajes que algunos de ustedes conocerán, pero yo me hice especialista durante un tiempo, El Presto, Emanuel Danan, personajes bastante marginales, pero que habían sido centrales en toda la agitación juvenil contra el encierro durante la pandemia y que a partir de ahí habían tenido, siendo puntos neurálgicos de la difusión del mensaje de Milei. Milei se encuentra con ellos, les da una dimensión muy fuerte y ellos se la dan a Milei. Entonces todo eso se empieza a ver en el libro la confluencia entre un sector de un país y un personaje. El libro está atravesado por una pregunta que para mí es una de las grandes preguntas de todo este proceso, que es si una persona que tiene un evidente sufrimiento psíquico, porque uno ve infinidad de señales de que Milei tiene ese tipo de sufrimiento. A ver, todos en mayor o medida lo tenemos, pero en Milei hay muchos momentos que uno lo ve claramente. Ese reportaje de Trebuch unos días antes del balotaje, donde él de repente se agarra la cabeza porque siente ruidos y de repente dice, pero a ver, yo hice un meme que tuvo tantos likes y tantas views y tantas reproducciones que yo, así que mientras esos dos chabones están mirando pornografía, yo me meto entre las sábanas y así, vos decís, ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿puede alguien con un evidente sufrimiento psíquico hacer algo grande? Y en el medio, cuando yo me hago esa pregunta, que la mayoría de las veces la respuesta es no. Alguien que es golpeado por su padre y es humillado y es un solitario y dice que mi familia son mis perros y cuenta, una cosa bastante como disfuncional, es alguien que tiene un sufrimiento tal que va haciendo cosas con la vida como puede, como todos nosotros, quizá con alguna dificultad más que otros. Yo de ninguna manera sería lapidario con eso, porque las personas somos todas distintas y hay gente que sufre y gente que es un poco más feliz, depende de la etapa de la vida. ¿No? Quiero ser muy, muy claro respecto de eso, pero en estos personajes vos decís, bueno, yo le doy un puesto de poder, de conducción, lo podrá hacer. Y en este desarrollo aparece otro personaje que es Elon Musk. Yo siempre cito un libro que es espectacular, que es una biografía que escribió, ya les voy a decir, ya me va a salir el nombre, que es el gran biógrafo de este momento. Es un hombre que ha escrito biografías sobre Leonardo da Vinci, sobre Steve Jobs. Escribió una biografía de Elon Musk. Y la biografía de Elon Musk está recorrida por esta gran pregunta.
¿Puede un hombre que tiene un intenso sufrimiento psíquico hacer algo importante? ¿Por qué? Porque a Elon Musk en el patio de la escuela en Sudáfrica lo recagaban a trompadas. Y cuando iba a su casa, el padre, en lugar de protegerlo, lo humillaba y se avergonzaba de que no tuviera fortaleza para defenderse. Y a lo largo de su vida, en todo el libro, hay una ex mujer de Elon Musk que dice: Elon tiene un montón de eloncitos en su cabeza. Algunos de ellos me aman y yo los amo, pero hay otros que me odian y yo los detesto. Y el problema es que yo no puedo anticipar cuál aparece en cada momento. Así que me alejé porque es muy difícil. Me enamoro del Elon bueno y odio al otro y no sé cuánto aparece cada cual. Él ha contado que es bipolar, él ha contado que tiene Asperger. Hay ejecutivos que cuentan ahí que es un tipo que muchas veces ante desafíos importantes se acurruca en un rincón en la oscuridad y empieza a temblar y dice: no puedo salir. Y sin embargo tiene más satélites que China. Y sin embargo es el tipo que articula todos los... Y ahora es el dueño de Estados Unidos. Entonces la pregunta, si un, entre comillas, loco, porque yo no defino ni a Elon Musk, por eso pongo ni a Milei como loco, sino como alguien que uno ve y dice: che, ¿qué le pasó a este? Este es un raro, este es un tipo extraño, etcétera. ¿Puede hacer algo importante? La respuesta es: en general no, pero tal vez sí. Y para cerrar, y ante las preguntas, yo diría que en 2021, cuando él saca 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires, él arranca frente a los medios diciendo: dijeron que yo era loco, ok. Dijeron que a nosotros los libertarios nos miran en televisión pero no nos van a votar, ok. Dijeron que no íbamos a pasar las PASO, ok. Dijeron que no íbamos a meter ningún diputado, ok. Dijeron, y hoy les digo, voy a ser presidente. Bueno, todos aquellos que fueron dudando de si lo iba a hacer, bueno, finalmente él demostró que lo fue. Pero cuando él asumió, la discusión era: no va a poder gobernar, no va a poder articular mayorías para ser senador. A ver, cuando pone en marcha el plan económico, uno podría decir, hacer un ajuste es muy difícil, no solamente por la resistencia social que puede haber, sino porque vos podés ajustar los gastos, hay menos actividad, se te ajustan los ingresos y finalmente fue al pedo, como pasó muchas veces. Con lo cual va a ajustar y tal vez no lo pueda hacer. Bueno, finalmente eso no ocurrió porque el superávit fiscal se mantiene. Después uno se preguntaba: che, la devaluación, si se hace mal, genera un estampido inflacionario que finalmente se come la ventaja que hizo la devaluación y tenés que volver a devaluar y vuelta a empezar. Y ya está demostrando que por ahí hay vuelta a empezar, pero no está tan claro. Cuando todo esto empezaba a consolidarse, gran parte, no de los que piensan la economía como yo, los ortodoxos, Cavallo, Broda, Melconian, Lacunza, etcétera, decían: con este esquema cambiario, en el segundo semestre va a haber problema del riesgo país por la deuda, y el riesgo del país está bajando muy fuertemente, con lo cual les va ganando el debate. Entonces, la sensación que te da de Milei con la foto de hoy, después está la película que abre muchas preguntas, es, sin ninguna duda, no es un personaje para subestimar. ¿De dónde salió? A mí me parece inexplicable que alguien que nunca había hecho política y que hace 7 años era un desconocido roto, se transforma en la figura central de la política argentina en los últimos 10 años y en una figura mundial. Me sigue generando perplejidad. La perplejidad recorre el libro y creo que quien tenga interés en pensar a Milei en esos personajes tiene que leer esos 7 años. Y esos 7 años están en el libro de la manera contada con en medio de un vértigo muy fuerte y de mucho cansancio, porque para mí emocionalmente también es muy, me imagino que para todos ustedes, es muy impactante lo que está pasando en la Argentina y en el mundo en este momento. Y entonces es un esfuerzo muy grande contarlo de la manera más objetiva que uno pueda hacerlo. Porque no es, ese libro, si es un brulote, es a pesar mío, porque lo que yo quise contar es una historia. Después el debate político yo lo doy en otros medios. Yo cuando estoy en la radio estoy dando un debate político, estoy expresando la opinión que tengo, creo que todo el mundo la conoce, pero también al mismo tiempo cuando uno ve un fenómeno tan arrollador y tan sorpresivo, tiene que tener la humildad de tratar de entender qué pasa y de analizar, porque si no, no entiende nada, solamente se enoja. Y la verdad que la tentación de enojarse es muy grande, porque para alguien con mis valores, que no necesariamente son los mejores, pero son los míos,
lo que está pasando es muy disruptivo. Hay momentos que te parece que estás viendo la película y no puedo creer lo que está pasando. Pero un periodista no debe ser el ser humano que se enoja, debe ser el ser humano que cuenta, o en la medida de lo posible el ser humano que cuenta. Y bueno, si lo leen, ustedes evaluarán si fue logrado el objetivo o no. Así que muchas gracias y estoy dispuesto a responder. Me quedo hasta la hora que quieran, no tengo problema. Yo quiero una pregunta que me cruzó a lo largo de todo el libro. Bueno, la primera es, no es un brulote ni es un libro que lo descalifica. A mí me asombró eso, yo esperaba de verdad un libro muy descalificador de Milei y me encontré con un libro muy respetuoso de Milei. Un poco lo que acaba de escribir él recién. Pero una duda que a mí que es la que más me angustia, yo te decía hoy, me parece que no es solamente la economía, me parece que hay otra cosa detrás de Milei, o de Trump, o de Bolsonaro, que tiene que ver con con un olor a que están crujiendo los valores elementales por lo menos de lo que fue la posguerra en el Occidente, que es la democracia. Vos, en ese reportaje que mencionás en Radio Con Vos, ustedes le preguntan si él creía en la democracia, y él no responde tampoco. Él no termina diciendo sí. Entonces la pregunta es, y sé que es difícil responderlo, pero después de haberlo indagado tanto, ¿este personaje puede ser un autócrata y puede venir, digamos, con las ínfulas que crea y alentado por el contexto mundial, por quebrantar el sistema? ¿Vos lo imaginás? A ver, yo te diría que... A ver, vamos un poquito para atrás. Esa pregunta era una pregunta en un momento muy aplicable a Cristina. Tal vez hubo un momento donde una gran parte de la sociedad se empezó a preguntar si Cristina estaba instalando una dictadura al estilo Venezuela o no. Yo no creía en eso, pero había señales que me preocupaban. Y sobre todo a mí me preocupó algo que ocurrió en esta provincia, el momento que más me preocupó, que fue, yo creo que fue en febrero del 2012, cuando se acababa de producir la tragedia de Once, y ella fue a Rosario por el aniversario de Belgrano. No sé qué aniversario de Belgrano es en febrero, pero hay un aniversario de Belgrano. Puede ser el izamiento de la bandera o algo así. ¿Ese febrero? ¿Ese febrero? Sí. Bueno, y ahí estaba hablando la intendente de Rosario, creo que era Mónica Fein, ¿puede ser? Y en un momento se empieza a sentir un murmullo, y era que ella le estaba haciendo señales a la gente de la cámpora, y una cámara la toma, y ella dice, vamos por todo. Y era la Cristina que había ganado 54-17, que ya tenía un conflicto brutal con la independencia del Poder Judicial, que tenía el conflicto que se conocía con la prensa, y que había puesto a Milani como jefe del ejército, que yo miraba como diciendo, esto no será un paso para partidizar, porque Milani decía, el ejército debe ser el ejército popular, o sea, el ejército kirchnerista, que fue el paso que dio el chavismo para hacer lo que hizo en Venezuela. ¿Cuánto de esa fantasía mía era real o no, o esa mirada o esa preocupación? No lo sé, probablemente menos que mi fantasma, probablemente, pero es contrafáctico, no lo podemos decidir. Lo cierto es que mucha gente vio eso y unos meses después estaba saliendo 400.000 personas a la calle convocadas por internet y 2 años después perdió la elección, la que había ganado 54-17. Entonces hay algo de ese miedo que se expresó en ese momento. A ver, no solo la derecha es dictatorial en el mundo, está bastante recorrido ese tema y me parece que en América Latina, hoy me decía Andrés Malagún, decía, mira, en América Latina hay en este momento 4 sistemas dictatoriales. Uno es de derecha, El Salvador, 3 son de izquierda, Venezuela, Nicaragua y Cuba. La gente de El Salvador no se va, la gente de Venezuela, Nicaragua y Cuba se va. O sea que es algo que para quienes somos progresistas merece una reflexión profunda. Uno puede hacerse boludo o puede decir es el bloqueo o lo que sea, pero yo miraría eso como un elemento que alimentó todo esto que estamos viviendo. Ahora, esa pregunta que hubo en ese momento vuelve ahora, no solamente sobre Milei, también sobre Trump. ¿Cuán democrático, cuánto cree? Milei se ha negado
permanentemente a decir que cree en la democracia. Y uno ve cuentas que lo siguen, que lo tratan como emperador, que lo tratan como eso. Ahora, si esta sociedad es la que yo creía que era antes del año pasado, yo imagino que eso es un muy mal camino político, porque hay un momento que la gente se agota y la gente le ha puesto límites a esto una y otra vez. También Menem en un momento coqueteó con la idea de quedarse para siempre. Total, el tipo tenía mayoría en ambas cámaras, manejaba la Corte Suprema con la mayoría automática de la Corte Suprema, manejaba todo Menem. Y un día la sociedad dijo, se terminó, y se terminó, y se terminó, y no me importa nada. Y seguía la convertibilidad, y seguía la inflación contenida, y seguía todo, y nada, y se terminó. Entonces, la pregunta es si quiere, y la respuesta solo admite especulaciones, pero no veo la convicción democrática en Milei que a mí me gustaría que tuviera. Y la segunda pregunta es si puede, que ya es una pregunta mucho más profunda. Hay, es cierto, una corriente de pensamiento mundial que ve con preocupación lo que está pasando con las democracias. Hay un libro que fue muy importante hace unos años que se llama Así mueren las democracias, que lo escribieron dos intelectuales. Uno se llama Steven Levitsky, el otro no me acuerdo cómo se llama. Y me acuerdo de Levitsky porque habla muy bien castellano, entonces tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces, que él cuenta cómo en algunos lugares, sobre todo de Europa del Este, Rusia es el más importante, pero también en Turquía y también en Hungría y también en Bielorrusia, gana un personaje y empieza a socavar la democracia desde adentro. No es que es un golpe de Estado, es alguien electo por el pueblo que lo primero que hace es, cooptar empresarios, desfinanciar a la oposición, desfinanciar los medios de comunicación que son críticos, crear medios que son adictos como los medios más dominantes del país. De repente empiezan a morir líderes opositores, pero él no fue, pero tampoco lo investiga. Y de repente se transforma en un autócrata. Oponerse a ese tipo es prácticamente una misión imposible. Castiga a los empresarios que apoyan a la oposición, con lo cual los empresarios no los apoyan y forma un poder fuerte al cual es imposible sacar de ahí. Entonces, esa investigación, y eso va acompañado de una discusión donde la grieta está al máximo, donde lo básico o un elemento básico de la democracia, que es el reconocimiento de un sistema común con los adversarios, se destruye porque se trata a los adversarios como enemigos, porque se desconocen los resultados electorales que son adversos. Entonces finalmente no hay un sistema que une a todo el sector político, sino una confrontación letal, bélica, prácticamente bélica, donde todo aquel que está en contra del Estado es un enemigo. Si uno junta todos estos rasgos, y da para hacerse preguntas muy serias sobre si las democracias están en riesgo o no están en riesgo, que en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, todo el mundo dice, bueno, ya está, es la fiesta de la democracia, se va a extender por lugares del planeta donde nunca se había extendido. Y hoy eso está en duda. También es cierto que en Occidente hay una tradición de varios siglos que hace que las sociedades no sean tan maleables a lo que quiere un tipo por estar en el Poder Ejecutivo. Uno imagina, Trump va a cerrar la boca a Lady Gaga y a Julia Roberts y a Al Pacino y a todo ese mundo cultural y a todos los gobernantes republicanos en los estados más importantes y más poderosos de Estados Unidos. Y es difícil que eso pasa. Ahora, lo que no tengo duda es que si Milei tiene éxito económico, que es también una gran pregunta, y que se monta sobre otra pregunta, es qué significa tener éxito económico. En algún momento la tentación totalitaria va a estar, y que eso nos va a poner en tensión, triunfe o sea derrotado, y que sería mejor evitar tensiones tan tontas, porque lo lógico sería que se dediquen a gobernar y no tanto a construir poder, o por lo menos que la construcción de poder sea para que gobiernen mejor y no para me quedo para siempre porque soy indispensable. Pero ustedes saben cómo la gente de poder, es gente rara, les gusta eso. La última mía, y ya le doy paso a ustedes, tiene que ver con algo que a mí me ocurre cotidianamente con Guille Bota, que está por ahí, que es el colega que me acompaña cada mañana, que es, Guille está muy enojado con Milei, tiene razón. O sea, yo comprendo su enojo porque lo que hace todo el tiempo es repasar no solamente las decisiones, sino el daño que generan las decisiones de Milei. Y tiene las preocupaciones propias de un ser humano sensible, digamos, qué va a pasar con los viejos, con los trabajadores de aerolínea, lo que nos pasa a todos cuando vemos las consecuencias de las políticas económicas. Ahora, también veo que cuando él se enoja, lo que le devuelven es enojo. Entonces digo, ¿hasta qué punto
digo desde el punto de vista comunicacional, ¿hasta qué punto es estratégico enojarse y enfrentarlo desembosadamente a Milei hoy? Digo, el paro de ayer de los gremios. O sea, ¿a quién es funcional? ¿Hasta qué punto no termina siendo un pase de gol para que diga, che, ven, hay que cerrar esto porque está jodiendo vida a la gente? Entonces digo, ¿hasta qué punto no deja de ser la respuesta violenta? Te lo dijo Juan Grabois el otro día en el pase con Reinaldo. Dijo, yo estoy de acuerdo, me siento cómodo en este clima de violencia. ¿Hasta qué punto lo que uno puede denominar la oposición no termina alimentando este discurso autocrático, violento de Milei, respondiéndole con violencia? ¿Lo ves o no? A ver, primero uno hace lo que puede. Sí, está bien. Se enoja, no se enoja, le sale... Primero es eso. Uno no puede ser estratégico todo el tiempo. A mí no me sale tanto enojarme. Y no me sale tanto enojarme por ahí porque estoy viejo. Yo con Cristina me enojaba mucho más que ahora, estando en muchas cosas mucho más cerca. Porque el problema con mi posición crítica respecto del kirchnerismo es que había muchas cosas que hacía el kirchnerismo que a mí me gustaban. Pero no me gustaba el proyecto autoritario, la idea de que el que piensa distinto es funcional a mercenario y esas cosas que hacían. Y me parecía que la democracia era otra cosa, entonces veía algo muy verticalista, muy duro, que me parece que además fue algo que le hizo mucho daño al kirchnerismo. Y espero que, si Milei no se da cuenta, de frenar a tiempo le haga mucho daño a Milei, porque son cosas que la sociedad civil ojalá pueda frenar. Es feo vivir atacándonos todo el tiempo, insultándonos todo el tiempo, con la idea de que el que piensa distinto, en lugar de ser escuchado, para confortar posiciones y por ahí porque tiene razón, sea inmediatamente adjetivado o humillado con carpetazos, todas esas cosas espantosas que hacen. Ahora me enojo menos, es un personaje que me interesa analizar y además me parece que lo que a mí no me parece que no hay que hacer ni en política ni en la vida, ni en periodismo, es especular. Porque se nota y porque no es interesante. El debate tiene que ver con ser genuino y ser generoso en ese planteo. Y entonces, a ver, a mí no me gusta, cuando alguien dice despectivamente, habla despectivamente de los homosexuales, yo soy judío, yo sé lo que es el antisemitismo. Y entonces sé que en una época, ahora no está tan de moda, el antisemitismo era habitual y se hablaba mal de los judíos. Es lo mismo. Cambió el objeto. Entonces yo no estoy a favor de eso, yo estoy en contra y voy a estar en contra siempre y lo voy a explicar 1000 veces. Y si hay un centro de salud que funciona, voy a explicar 1000 veces que está mal que lo cierren porque esa gente se queda en la nada. Y si hay no sé, el Estado está poniendo algo en pequeñas obras para las villas y lo frenan argumentando corrupción que nunca prueban. O dicen el 50% de los comedores populares es todo corrupción. Bueno, dale al otro 50% y no le das. Bueno, hay una serie de valores, y que la dictadura estuvo mal. Bueno, hay una serie de valores que uno puede defender y puede defenderlo educadamente y tal vez pierda, pero para mí son los valores correctos. Entonces, a lo largo de una vida siempre los defendí, siempre creí en esos valores y entonces me parece que un presidente humille a alguien porque piense distinto, se llame Lali Espósito o Mirta Legrand, a mí me parece mal. Y entonces, y que haya una política económica que no contemple, por más que tenga éxito en lo que busca hacer, que en 8 meses o en 6 meses se generaron 1 millón de chicos indigentes más, para mí eso es una mala política económica. Por más que después sea valorada por la gente como diciendo, bueno, son los costos de haber hecho el ajuste. Pero escúchame, ¿no pensaste que 1 millón de chicos más no comen lo suficiente para estar bien nutridos? Explícame que eso es una buena política económica. Entonces, hay elementos que, insisto, tienen que ver con mis valores. Si yo nunca, cuando yo vi la imagen en Parque Lezama, de Milei diciendo, díganle lo que piensan de los periodistas, y todos diciendo, hijos de puta, y Milei haciendo así, para mí eso es algo muy cercano al fascismo. Lo dije con Cristina cuando los agredía y lo digo ahora. Ahora, los tonos, lo que uno siente en el alma, es distinto a los 40 que a los 60. Y es distinto cuando uno ve que, yo me acuerdo cuando estaba Menem, que vi un cartel, un amigo me dice, le digo, ¿cómo la ves? Un amigo muy mayor a mí. Me dijo, bandas peores han pasado. Y era el momento más fuerte de Menem. Bueno, yo el otro día estuve en una reunión donde hablábamos del futuro.
y yo decía que yo tengo un problema con el futuro que nunca lo veo. Que cuando veo una cosa muy fuerte en el presente me cuesta proyectarlo. Y entonces, o sea, yo que soy una persona grande, cuando voy por la calle y veo dos chicos de la mano, dos varones o dos mujeres, como viví en una época donde eso era muy perseguido, me pone contento. Es una escena que a mí me alegra. Dije, mirá qué bueno esto. Andan sin miedo de la mano. Ellos ni se dan cuenta porque nunca tuvieron miedo. Pero eso no es natural. Eso se construyó. En los 80 la cana los cagaba a trompadas. O los metía en cana. O alguien los insultaba. Y ahora no. El que insulta queda mal. Eso no va a volver atrás. En el 2001 yo pensaba, esto termina así, viene como había un sketch de dictadores, ponen un cartel, dice acá existió un país en un tiempo que se llamó Argentina. Y de repente me sorprendió una recuperación que yo no esperaba. Entonces, creo que hay algo de verdad muy cierto con la suerte que cambia. Cuando estamos bien lo tenemos que, o sea, Milei debería registrarlo. Y cuando estamos mal, como me parece que le pasa a la mayoría de esta platea en tiempos como estos, que estamos todos como perplejos con lo que pasa, también habría que registrarlo. En algún momento cambia. Menem, yo me acuerdo el día que asumió Kirchner, yo nunca lo quise a Kirchner, pero no me gustaba lo que había hecho en Santa Cruz. Pero el día que asumió, yo había estado haciendo un periodismo muy crítico de Menem todo el tiempo. A mí me causa gracia cuando veo uno que siempre está a favor, como el canciller ahora, ¿cómo es que se llama el canciller? ¿Cómo se llama el canciller? Huerten. Hay audios de Huerten sobre Cristina donde se desviven elogios, pero además elogios muy conceptuales. Dejamos atrás la Argentina de la finanza por elegir la Argentina de la producción, le dice, hace 8 años. Y ahora está... bueno, Scioli, a mí me encantaría ser así, pero cada vez que me acuerdo estar en contra de alguien. Y en ese momento termina el menemismo, y yo pensaba en Argentina que esté contra la corrupción, que sea industrial, que esté en contra de que tenga una política exterior independiente. Y asume Kirchner, y yo me acuerdo que el discurso que hace el día de la Asunción, yo estoy en el auto yendo a América TV para cubrirlo y estacioné para escucharlo, porque me caían las lágrimas, no puedo creer que esto esté pasando. Esta vez pasó algo que yo no esperaba o sea, los tiempos pasan. Yo siempre me acuerdo, hay un momento excepcional para mí de Alfonsín, que es la Guerra de las Malvinas. No sé, acá debe haber gente que estaba viva. Algunos pocos estábamos vivos, o no vivos, que teníamos ya algo de formación política. Yo tenía casi 20 años en la Guerra de las Malvinas, 18. Todo el mundo estaba a favor. En mi casa estaban todos. Yo estaba en contra pero de cabrón, pero todo el mundo estaba a favor. Todos los radicales estaban a favor, Kirchner estaba a favor, los peronistas estaban a favor, todos iban a avivar a Galtieri, semejante delirio. Y había uno que decía que no. Claro, era ir contra el mundo. Imagínense si por lo que fuera Galtieri ganaba la guerra, Alfonsín se tenía que ir a la concha de la lora. Y el tipo estaba en contra. Y unos años después fue presidente. O sea, cuando uno tiene que estar en contra, tiene que estar en contra. ¿Por qué acomodándose, estando a favor, esa cosa de te va a ir bien? No está escrito. Y si te va bien, siendo quien sos, no te está yendo bien, te está yendo mal. Entonces, hay un momento que yo prefiero, me parece que el que se enoja pierde en todo esto. Y además yo no soy de enojarme, y además la verdad que incluso con los libertarios, con algunos tengo diálogo y escucho, y me doy cuenta que hay una parte de la escala de valores de Milei que me parece realmente espantosa, pero con el plan económico no le caigo encima, porque es muy difícil ese desafío. Y en términos de honestidad intelectual, uno tiene que aceptar que eso es muy difícil. Y que el gobierno anterior, que teóricamente tenía valores más parecidos a los míos, lo que hizo con la economía fue criminal. Eso de entrar a pelearse, golpe de Estado contra Guzmán y todo eso que hicieron, que terminó con 200% de inflación. Hay que estar loco, hay que ser un irresponsable para hacer eso. Y el previo técnicamente fue muy flojito lo de Macri, que terminó contrayendo una deuda. Entonces yo no miro a Milei como diciendo, a ver qué haces con la economía, porque si te va mal, sos un inútil. No, me doy cuenta que es muy difícil y me pregunto qué hubiera hecho los otros con eso y no sé si estaríamos mejor. Pero claro, en el medio busco el punto de vista crítico, hago preguntas, etc. Son dos áreas del gobierno. Ojalá en lo económico él lo ordene y ojalá le haga un favor al país de esta manera en medio de esa cosa turbulenta, voluptuosa, conflictiva, ríspida, etc. Lo otro no. Lo de la democracia, lo de los gays, lo de las mujeres, lo de la dictadura, todo eso que hace, lo otro prefiero que no.
Y bueno, será cuestión de cubrirlo y cubrirlo con inteligencia, si es que nos da, con datos, con información, haciendo cosas que transmitan buena onda, que no transmitan amargura, porque eso no agrega nada, nada de nada, y ver cómo la sociedad se va ordenando, qué sé yo. No sé cómo vamos a organizar el tema micrófono. Ahí está. Vayan levantando la mano. Si alguien quiere hacer una pregunta, digo. Hola, buenas noches. Gracias. Me interesa que hiciste un recorrido evidentemente de la subjetividad a partir de una mirada psicológica del presidente. Yo no lo nombro, soy supersticiosa. Me interesa mucho lo que contás, lo poco o bastante que contás de cómo recorriste para llegar a ese libro, y no sé si abordaste los contextos históricos de cómo se produce. De hecho, Fantino es uno de los creadores, y el macrismo, que sin el macrismo no hubiera llegado a la presidencia. No sé si Macri aparece como un personaje contundente en tu recorrido del libro, y no sé si el macrismo, te escucho, así que sí sé lo que considerás en tus reportajes, pero en toda la charla de hoy, ese personaje que me parece vital en este momento político casi no apareció. Entonces, te lo pregunto para traerlo. Mira, lo que pasa es que yo no creo que sea tan vital. Es decir, yo, por ejemplo, si yo preguntara en este momento si alguien vio a Macri esta semana en televisión, seguramente, y si alguien se acuerda qué dijo, seguramente la mayoría me va a decir que no. Y sin embargo después, ahora te digo un poquito más amplio, sin embargo, Macri estuvo con Morales Sola e hizo un reportaje X, no importa. Y yo me quedé pensando de ese reportaje de Macri y de la poca repercusión que tuvo, lo poco que es Macri hoy. Yo creo que a mí muchas veces, volviendo a lo psicológico, me sorprende cómo hay gente que es muy brillante en algunos momentos y terriblemente torpe en otros. Macri fue el hombre que creó el primer partido político después de Perón. Es decir, Juntos por el Cambio fue una creación muy novedosa que no solamente llegó al poder, que eso ya es milagroso, sino que además salió del poder con el 40% y en la elección intermedia posterior, en el 2021, gana la elección. O sea, es un tipo que logra una estructura política que tenía en su momento concejales en todo el país, gobernadores, líderes de oposición, diputados provinciales. Eso es un partido político nacional, no un tipo que surge un día, gana una elección. Y el tipo construyó una cosa muy potente y la destruyó. Es decir, una vez que estaba ahí, ya está construido ese partido político, en lugar de ser un líder que estructura una posibilidad para reemplazar el peronismo, que tenía dos posibilidades muy obvias: articular que Rodríguez Larreta fuera candidato a presidente y Patricia Burrich candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o articular que él fuera candidato a presidente, lo que hace que todos se peleen entre sí porque él no quería ser y no quería que ningún otro lo fuera. Y entonces destruye lo que había. Y hoy el PRO no sabe dónde ponerse. No sabe dónde ponerse, están conflictuados. Es decir, el kirchnerismo tiene su identidad. Sigue siendo lo que siempre fue. El PRO no. Y está especulando, ahí se los ve pisando huevos todo el tiempo, buscando negocios, buscando algún carguito. Es una cosa bastante lamentable como dirigente político. En contraste con todo lo que hizo, que a mí me pareció que había momentos de realmente muchísimo talento político. Alguna gente adjudica esto a la desaparición de algunos colaboradores, como Marcos Peña, yo no lo sé. Pero creo que Macri, después de salir del poder, vuelve a ser quien era cuando era joven. Un hombre de derecha, histérico, muy con la sensación de que yo soy el dueño de este país, vos no me vas a tratar mal a mí porque soy yo superior a vos. Esa cosa que él fue limando de su propia personalidad, y yo lo vi en tiempo real porque fui viendo sus cambios, vuelve a su origen, a un origen muy clasista. Pero me parece que además le pasa algo estructural. Los enojos que empiezan a haber en todas nuestras sociedades, las sociedades occidentales, a las derechas tradicionales les complican mucho la vida.
Les complica muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque si se recuestan sobre ese enojo, un sector importante de la sociedad no los vota. Y si no se recuestan, pierden votos porque les surge un hermano menor por derecha. Y entonces eso les genera una crisis de su identidad. Es decir, un tipo como Feijóo, el líder del PP, hoy no sabe dónde ponerse. Y entonces la que crece es Ayuso porque se va radicalizando. Pero al radicalizarse no puede hacer acuerdos con partidos regionales, entonces les cuesta llegar a la mitad para tomar el poder. Porque los vascos, los catalanes, etcétera, no se suman a eso. Y entonces Pedro Sánchez, siendo minoría, sigue ganando. Uno lo ve en Francia, lo ve en Alemania, lo ve incluso en Inglaterra. La derecha tradicional empieza a perder encanto. El Partido Republicano tradicional, que no era esto que vemos ahora. Al principio empieza a tener conflicto con Trump, ahora muchos se van, y Trump, nada, lo transforma en un partido de derecha extrema, donde los tipos como Macri aparecen desdibujados. Entonces, el enojo de las sociedades pide cada vez más una reacción extrema. Es decir, que aparezcan líderes que griten, que sean más extremos, que sean más intolerantes, etc. Eso no es una buena noticia, yo prefiero a la derecha tradicional. Antes que esto, me parece que esa oscilación, eso que hace Francia de el cordón sanitario, bueno, somos lo de siempre, haremos la cosa más o menos, pero que Le Pen no pase. Bueno, me parece que ahí Macri tuvo una defección respecto de eso. Yo hablaba con un montón de amigos kirchneristas que me decían, nosotros votamos a Bullrich. Pero hablaba con mucha gente del PRO que me decía, nosotros a Massa no lo votamos, será Milei o Blanco, pero no votamos a Massa. Entonces, en esa dinámica el peronismo estuvo, si se quiere, más defensor de los valores tradicionales de la democracia tradicional argentina que el PRO. Cosa que hay una gran pregunta ahí, ¿no? ¿Hasta dónde lleva a grandes sectores sociales el antiperonismo? Hay una discusión sobre el antiperonismo que merece darse entre quienes no somos peronistas. Porque mientras Cristina gobernaba, uno veía la dureza de Cristina, los gestos autoritarios de Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el antiperonismo aparece como poder, aparece un autoritarismo de otra dimensión. O de la misma en sentido contrario, o quizá muchas veces mayor. Ha pasado en la historia argentina y me parece que hoy estamos viendo algo de esa reproducción. ¿Qué tal, Ernesto? Muchas gracias por venir para acá. Un placer, porque te vengo viendo, yo soy de esos viejos que te viene viendo desde hace mucho y viendo tu tibieza, como te dicen por ahí. Pero no es así para nada. Yo te quería hacer No está mal ser tibio tampoco, ¿eh? Es una buena sensación. No, pero ojalá este país me dejara espacio para ser tibio. Lo que pasa es que te pegan de derecha, de izquierda, así que era esa nada más la broma. Son dos preguntas. Una que tiene que ver con algo que vos hablas bastante en tu programa, que tiene que ver con este avance del autoritarismo que lo nombraste ahora y lo dijiste varias veces. Y tiene que ver con estos sectores de ultraderecha que, escondidos atrás de un mensaje de Twitter o a través de las redes, salen a insultar, a pegar y se arman todos estos bolonquis. Y tiene que ver también con algo que hablabas vos sobre la editorial de Alejandro Berkovich, acerca de qué pasa con el progresismo. Y yo lo asociaba con esto que planteaba Popper en la paradoja de la tolerancia. O sea, somos tan tolerantes que aceptamos y toleramos al intolerante y el intolerante termina destruyendo al tolerante. Entonces, en ese problema en el que nos encontramos, que estamos respetando tanto la intolerancia, también está el otro punto que me parece que tiene que ver un poco con algo que vos hablas en el libro, del chancho, pero no del que le da de comer. Entonces, esas serían las dos preguntas acerca de este temita que nos tiene a todos acá. Gracias. A ver, son como 20 preguntas, no dos. Me haces trampa. A ver, primero, a mí me parece que la convicción sólida no necesariamente es ser tolerante con los intolerantes, es exponerlo. Si cuando un tipo empieza a gritar como un desaforado y alguien no le responde en el mismo tono, es probable que a alguna gente el desaforado le caiga bien, pero también es probable que alguna gente diga, che, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no discute tranquilo? Por supuesto que es una pregunta. Yo quiero creer que es así porque creo en el diálogo y creo en la sensación de que uno puede ser sólido, consistente, coherente,
sin necesidad de insultar o de gritar. Yo siempre, pero, a ver, toda la vida yo pensé en eso. Miren, hace un tiempo yo, algunas veces, la gente que lo escucha en radio va a perdonar algunas repeticiones, ¿no? Pero hace un tiempo hubo una obra francesa que vino a Buenos Aires, una obra de teatro que duraba 5 horas. Y un día, en un teatro de la ciudad, me lo cruzo a Jorge Tellerman, que es el que lo trajo, me dice, tenés que venir a ver esta obra. Y le digo, Jorge, 5 horas. Me dice, mira, tiene 2 intervalos, uno a la hora y 20. Te vas ahí, chau. Y me quedé las 5 horas. Y eso que era subtitulado, eran gente que hablaba en francés, yo nunca había visto una obra subtitulada. Y la obra trataba sobre la declaración de los derechos, la aprobación de los derechos del hombre después de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa. Entonces era muy original porque ocurría en el recinto de la Asamblea Nacional donde se producían las discusiones. Y entonces todo empezaba sobre el escenario, pero de repente había alguien vestido como yo que estaba al lado mío que se paraba y daba una opinión en francés y vos te das cuenta que era un actor. Entonces de repente todo el teatro era el recinto de la Asamblea y había varios y 3 de atrás que abucheaban. Entonces era una apuesta que era realmente muy original. Y se tomaban los textos reales de aquella discusión, pero los que eran actuales. Y había varios que... Y en un momento se escuchaban tiros de afuera y entraba uno ensangrentado y contaba qué pasaba afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entraba el rey, y sí, pasaba de todo, pero era muy apasionante. Y me acuerdo una discusión que uno de los diputados veían que en el comité del cual le había surgido habían hecho una lista de traidores para asesinar, y en la lista estaba él. Entonces él iba al lugar y agarraba al jefe del comité y lo agarraba y le decía, escúchame, ¿vos hiciste esta lista? Sí, vos sos un traidor, hijo de puta. Le digo, yo te quiero preguntar una cosa, vos sabés que esta lista, vos estás convalidando un método, el método de las listas de asesinados, de las listas negras. Vos pensás que esta es la última, acá a la vuelta hay otro que está haciendo una lista negra donde estás vos, ¿eh? Entonces, a mí me parece que en la paradoja de la tolerancia, vos podés perder, pero vos, en la manera que expresás o defendés una idea, estás transmitiendo un método. Entonces, cuando Milei está haciendo lo que está haciendo, como cuando lo hacía 678, yo me acuerdo que discutía con amigos kirchneristas y decía, ¿ustedes creen que esto termina acá? A ver, de la idea, la denuncia contra Ernestina Herrera de Noble por haberse robado los hijos a los desaparecidos, cosa que nunca se pudo comprobar, y las manifestaciones y los cantitos, surge las agresiones contra Florencia Kirchner por la enfermedad que tiene. Y uno dice, che, pero si no te gusta que se metan con los hijos, eso es un paso que nadie debe dar, no te debería ser metido nada. ¿Qué preferiría yo? Que nadie se meta con los hijos de nadie. Pero hay métodos que cuando vos los convalidás, se cristalizan en una sociedad. Es decir, lo que está haciendo Milei hoy va a ser respondido, ¿será 1 año o será en 5? Por el mismo método en sentido inverso. Si todos estos chicos que insultan en Twitter, etcétera, etcétera, y en algún momento yo espero que haya una dirigencia razonable que diga, che, paremos con esto, estamos construyendo un país, no estamos sacándonos los ojos. Pero entiendo que es una paradoja y entiendo que hay veces que decís, ¿sabés qué? La vez pasada lo discutíamos en la radio, no sé si lo escuchaste, cuando estaba ese provocador que entró en la manifestación universitaria y lo corrieron. Y Jairo decía, yo no soy como ellos, yo no voy a hacer eso. Y la jefa de producción, Luisa, que es un personaje muy gracioso, decía, que nos digan zurdos de mierda, por Twitter me lo banco, me voy a YouTube, pero el tipo que me dice eso, ¿viene a mi marcha? Pero lo corro sin dudar, a mi marcha no viene ese. Entonces se discutía esto de la paradoja de la tolerancia. Yo soy de los que creen en la tolerancia, pero muchas veces soy intolerante y a veces que también me caliento y cualquiera que me escucha lo sabe. Quiero decir una cosa que vos lo dijiste con el tema de la editorial de Ale Berco de estos días, porque hay algo que yo estoy pensando mucho, porque hay 2 interpretaciones, o lo que decía Connie recién, de los valores, si esto es solo económico o es algo más. Hay una tentación de decir la gente se está yendo a la derecha, ¿sí? La gente se hizo ultraderecha, la gente está contra el feminismo, la gente está contra los derechos humanos. Pero yo en el 2016 tuve una charla con Pepe Mujica. En ese momento ganaba Petro, después ganó Boric, por ahí 2017 ganó Boric, volvía el peronismo al poder acá, ganaba Lula en Brasil. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿Hay una ola de izquierda? Pepe, ¿qué opina usted?
No, están enojados, me dijo, no son de izquierda, están enojados. Tal vez lo que está pasando ahora sea lo mismo. No estoy seguro. Claro, cuando ganan todos estos que yo digo, hay un núcleo de izquierda o más de izquierda que cuando ganan los otros. Y cuando gana Milei o Trump, hay un núcleo más de derecha. Pero esa mayoría que va hacia ahí, ¿cuánto está expresando ideológico y cuánto está expresando de enojo? Y yo hoy decía, porque hoy yo me reía, Ale Berco es un muy buen periodista y eso, además, ya a esta altura uno se pone paternal con los periodistas que tienen 20 años menos que uno, y sobre todo con los que son buenos y apasionados, y es una persona buena a la que yo quiero mucho. Y en la editorial, nos habíamos encontrado a tomar un café ayer con Reinaldo, y me decía, ¿escuchaste la editorial de Ale Berco? Le digo, no la escuché, pero ya sé qué opina. Y me dice, ¿qué? Que los demócratas perdieron por no hacer la revolución. Y Reinaldo me dice, no es tan así, claro, era una parodia. Después la escuché y efectivamente, el argumento es, el problema de los demócratas fue la moderación, como el problema de Frente de Todos fue la moderación económica. Eso de estar pensando en el equilibrio fiscal, pero con un poquito de justicia social, en lugar de romper todo y meterle impuestos a los ricos y distribuir. Entonces, si vos le metés impuestos a los ricos, es decir, porque si vos todo el tiempo estás pensando, articulemos, no alejemos a los empresarios, entonces no los dañemos con el impuesto a la riqueza porque eso aleja las inversiones. Bueno, si vos querés hacer eso, lo hace la derecha mucho mejor porque cree en eso en lugar de estar en contradicciones. Nosotros no tenemos que tener contradicciones, tenemos que respetar a los trabajadores y tenemos que defender esos valores. Entonces, ¿qué es lo que dice Bernie Sanders ahí? Dice, estamos en un momento de la mayor riqueza que la humanidad ha generado en su historia y es la primera generación del capitalismo que los padres no pueden garantizar que sus hijos estén mejor que ellos. Entonces la guita se está quedando en un lugar y está mal. Y entonces lo que tiene que hacer un movimiento progresista es ir por esa guita. Yo agrego, no es tan fácil. Pero de cualquier manera, cuando uno piensa en las miradas moderadas, la de Biden, la de Kamala Harris, la que dice, bueno, está bien, cerremos el muro, lo que uno está viendo es una concesión que al final no es redituable, porque terminan mirando los otros que lo hacen de manera mucho más descarada y convencida. Entonces, me da la impresión, y eso yo hoy bromeaba, porque decía, lo escuché a Ale Berco y dije, otra vez con la revolución, Ale, dejate de romper los huevos. Pero un rato después leí lo de Bernie Sanders y dije, es interesante esto, porque incluso para tipos como yo, que son el tipo que cree que lo técnico, el equilibrio fiscal tiene que ser importante porque lo económico, y que Cristina no supo hacer eso, etcétera, etcétera. Y yo no tengo duda que para un tipo como yo lo que está pasando es un desafío. ¿Y por qué tiene que ser tan respetuoso el progresismo? Por ahí tiene que ser un poco más provocativo, disruptivo y afectar intereses en serio. Me dice que sí, hay una que tiene unas ganas ahí de hacer la revolución. Y entonces, lo que yo pienso es que si un moderado como yo está pensando eso, de ahí hacia la izquierda debe haber mucha gente de armas tomar y que para alguien como, por ejemplo, Cristina debe estar diciendo, ¿dónde están los moderados? A ver qué ganamos con eso. Vamos a ir con todo contra estos tipos y me dejan de romper las pelotas y todos ustedes moderados me van a acompañar porque están con bronca. Hay una que se está emocionando. Entonces, y entonces yo destacaba eso como... Ahora, la pregunta de Connie sobre si esto es ideológico, cultural, profundo o es económico, a mí me parece que hay un problema muy serio en la humanidad, que es este que estaba describiendo Bernie Sanders, que es que la manera en que está estructurado el poder económico hace que la gente está muy descontenta. Y que eso no se cambie, la gente va a seguir descontenta. Hoy contra el gobernante de centro-izquierda, mañana contra el de derecha. Y que los que dicen que Trump es el peronismo no están viendo lo que es Trump, porque Trump es Elon Musk. Y Elon Musk, si algo ha destacado de Milei, es que la justicia social es una inmundicia. Y la desregulación completa, el retiro del Estado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, un mundo capitalista gobernado por recontra multimillonarios que no pagan impuestos porque creen que no hay que pagarlo, no me parece que vaya a funcionar muy bien. Y entonces eso va a dar origen a nuevos fenómenos que hoy no podemos predecir. ¿Qué sé yo? ¿Quién podría predecir? Estamos en un momento de ruptura. Los momentos de ruptura de enojo social pueden generar un Perón, pueden generar un Chávez, pueden generar un Hitler, pueden generar un Milei, un Trump, esto que estamos viendo en estos días. ¿Cuáles serán los momentos de ruptura del futuro? No se puede saber.
de repente es el Chipi Castillo, no sé, por decir algo. O puede ser cualquier cosa. No sé, yo recordaba que cuando Onganía toma el poder es en el 66. Y los tipos estaban recontra seguros. Y un día de la nada aparece el Cordobazo. Y hace tambalear todo y Onganía reacciona y 2 años después viene Perón. Entonces, qué sé yo, los caminos de la historia. A mí me parece muy jugada esta experiencia donde los ricos definen todos y se les cobran menos impuestos y se deja fugar capitales y todo eso. Me parece muy jugada. No soy el que pueda pronosticar todo lo que va a pasar y tal vez funcione un poco. No tengo idea. Me parece muy jugada. Última pregunta, sortea, ¿eh? No sé quién la hace. Podemos hacer 2. A los 2. Acá, la que asentía primero y después una más atrás. ¿Sí? Hola Ernesto, ¿cómo va? Moderemos las consignas, por favor. Moderadísima. No, te empecé a escuchar mucho más seguido este año por esta generosidad que tenés para hablar. O sea, yo siento que sos muy generoso para describir a Milei o a este gobierno en el sentido de hasta lo poético. Hoy dijiste algo así como que lo colorido del personaje. Yo digo, es un tremendo hijo de puta, no sé cómo hacer para... O sea, sos realmente muy pintoresco para hablar de él. Y viste estas posiciones súper extremas que nos generan. Yo nunca me había encontrado así como tan enojada con una persona. Pero a mí lo que me está preocupando son los partidos democráticos, más bien progresistas, que veo que están como, yo entiendo, colaborando con este proyecto. Acá particularmente Santa Fe con el radicalismo y la franja morada, que son, por ejemplo, los reformistas, lo que vos decís, los reformistas de la universidad, acompañando un proyecto claramente que iba a financiar universidades, o sea, inentendible. El socialismo después, o sea, tipo Lifshitz, que acá muchos los hemos recontrabancado, muchos jóvenes nos ha llamado el socialismo, y de repente ver que este socialismo se agrupa con el PRO y banca y fiscaliza y milita, y vos decís, me mato, o sea, ¿para dónde voy? De repente tengo que ser peronista, soy re cuca, de repente no sabía que era cuca y aparentemente soy cuca. Bueno, nada, ¿qué carajo hacemos? Yo soy joven, no soy joven, pero estoy en la universidad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 30. Sos joven. Sí, soy pendeja, pero digo, los pibitos que están militando tienen 16, 17, estos que están re comprometidos con Milei. Y estoy entre un laburo recontra precarizado y la militancia en la facultad que no damos más. Estamos haciendo paro al pedo porque nadie nos escucha, pero para algún lugar vamos, digo. Nada, ¿qué pasa con estos partidos que son progre o que se han llamado progre en algún momento? ¿Cómo lo ves en términos nacionales o cómo lo ves acá en Santa Fe particularmente? No voy a tomar del... No, pero bueno, ¿qué te parece, digamos, por qué ese aporte? No entiendo. Lo que te voy a decir es que de repente hay una corriente que va hacia su lado, vos no la vas a poder parar. Y esa corriente genera todo tipo de posiciones especulativas, gente que tiene una elección en un año, entonces dice, bueno, por la duda no me pongo enfrente de la gente que podría votarme a nivel provincial y yo me doy cuenta que pues ya no es eso, dice, ¿qué me voy a poner en contra? Lo primero que tiene que hacer un político es tener votos, entonces va haciendo eso y entonces va especulando. Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a ser el representante de todo el enojo contra Milei, pero eso lo puedes hacer en la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe y en Córdoba es un poquito más complicado. Entonces, cada cual va moviéndose según sus valores, etcétera. Pero hay que tener paciencia, es un proceso político que recién empieza. Y gobernar un país es muy difícil y la gente te va pidiendo cosas distintas en cada momento. Y entonces de repente un proceso anda bien en algún momento y después los valores de la sociedad van cambiando. Uno sabe lo que era esto en los 90 y no sabe lo que era esto en la dictadura. Y un día cambió. Y uno tiene que ser, eso es en lo personal, tiene que ser coherente con uno mismo y ser perseverante, no ser cerrado, porque algunas cosas por ahí uno puede aprender o puede estar equivocado, y estar pensando a ver, hay algo que yo he aprendido con la vida, es que no es no ser omnipotente. Uno no puede, este país va a definir su destino sin consultarnos a nosotros. A veces lo va a decidir por ahí en consonancia con lo que nosotros pensamos y a veces no. Y eso es un poco lo que pasa con la democracia. Yo también muchas veces me enojo. Y hay veces que cuando
salen a decir, despedimos 20.000 y vamos a despedir 50.000 más, yo, nada, no podés creer la bronca que te da. Tengo una responsabilidad, no puedo amargar a la gente a la que le hablo todas las mañanas. Yo quiero que la persona que me escucha todas las mañanas se sienta acompañada, no amargada. Y que uno, por eso, los que escuchan el programa saben que es un programa que tiene mucho sentido del humor, mucho sentido de la amistad, mucho sentido del cariño entre nosotros y por lo tanto se transmite o se intenta transmitir eso hacia afuera, porque en eso también se transmiten valores, no es solamente una lucha política, la idea es que se puede trabajar juntos, somos distintos, nos queremos a partir de los... nos pasan cosas, nos bancamos cuando nos pasan cosas, hay muchas cosas que uno puede hacer que no son solamente una expresión política, en términos de lo que uno piensa políticamente de la vida. Yo eso lo creo verdaderamente, la lucha por el poder no es solamente, la lucha por cambiar un país no es solamente la lucha por tomar el poder y que de ese poder se expresen ciertos valores. Hay 1000 cosas que se pueden hacer cada día que distinguen a la gente buena de la gente mala, para decirlo muy brutalmente. Y que no toda la gente buena es la que piensa como uno, ni la mala es la que piensa distinto. Hay muchos libertarios que son buena gente, lamento decirte. Estarán equivocados de nuestro punto de vista, pero no es que todo... Un debate que teníamos en el programa era, che, si el carnicero es libertario, ¿cambiamos de carnicería? Tamara decía que sí, yo decía que no. No sé si te respondo la pregunta, se responda casi filosófica. Es que hace alguien como yo en un país, en un mundo como este. Y es un momento difícil, es un momento difícil. Una más. Hay un señor de bigote allá que está reclamando. Bueno, hagamos 2 más. Hagamos 2. La próxima allá atrás. Bueno, gracias por tu presencia, porque a mí me hizo muy bien. Vos explicaste al inicio que empezó con Fantino, siguió con Georgina, porque medía. Hay que empezar a cuidarse de las empresas de comunicación, porque forman monstruos. Y en sentido inverso, hablaste del autoritarismo de Cristina, pero en el peor momento, con el conflicto del campo, la 125 fue al Congreso, perdió y respetó el resultado. Y en el imaginario popular, la autoritaria es Cristina y no este psicópata. Entonces, a las mujeres les pasa lo que les pasa porque lo permiten. A los homosexuales les pasa lo que les pasa porque lo permiten. A los empresarios que van a la quiebra y lo aplauden, les pasa lo que les pasa porque lo permiten. El problema no es Milei, es la sociedad argentina. Gracias por venir. Chau. Me echaste. No entendí si había una pregunta o ganas de decir algo nomás. Mira, No, espera, yo te voy a decir una cosa. Es motivo de otra charla todo el tema de los medios y lo primero que hay que entender, más allá de las cuestiones políticas, es que la industria de la comunicación es una industria. Y la mayoría de las cosas que se hacen en industria, los chefs están en algunos restaurantes, pero si los que hacen fideo para vender mucho. Y hay algo que pasó con Milei que va más allá de cualquier cosa, que uno está acostumbrado, más allá que yo creo que en América puede haber habido un intento de crearle un hermano menor al PRO y para eso debilitarlo y que el peronismo queda fuerte. Es decir, el lugar del cual surge Milei es de un canal muy cercano al peronismo. En una historia que uno ha habido hasta cansarse de la época que Alfonsín alimentaba a Menem para debilitar a Cafiero y después Menem terminó de presidente. No salió de Clarín, no salió de La Nación. Después ellos lo toman. Pero si yo tuviera que ser muy esquemático, podría ser más complejo, te diría que Clarín y La Nación lo vieron con preocupación porque ellos estaban cerca de otro proyecto que era el de Macri, no el de Milei. Pero pasó algo muy raro, porque el fenómeno del rating es un fenómeno, en alguna medida, aunque a mí no me guste, democrático. El rating es lo que la gente quiere ver. A uno le puede gustar más o menos, pero es eso. Y yo estoy acostumbrado, por lo que conozco de los medios, que cada tanto aparece un fenómeno que mide mucho. O sea, por ejemplo, en un momento, para mi disgusto, me di a hablar de Tamara Pettinato, porque se armó el quilombo con Alberto.
Y en un momento dejó de medir y ya no habla nadie de Tamara Pettinato. Esos fenómenos duran un tiempo. En un momento el fenómeno era De Angeli. ¿Se acuerdan el líder de...? Bueno, era de acá, de Entre Ríos. Y en un momento, entonces todo el mundo se peleaba por invitar a De Angeli. Tal vez había una idea conspirativa de defendamos el conflicto del campo, pero dentro del conflicto del campo había uno que medía. Entonces las producciones de la televisión se peleaban por ver quién lo llevaba, porque te resuelve un problema. ¿Cómo hago para medir? Entonces todo el tipo... Y un día, en lugar de 6, me dio 5, otro día 4 o 3, fue De Angelis. Y eso puede pasar con Ricky Ford, De Angelis o quien sea. Hay fenómenos... Milei no se iba. Es decir, yo cuando vi, dice, bueno, todo lo intenso por definición es breve, Milei va a durar 2 minutos. Duró 7 años y sigue midiendo. Entonces hay algo ahí que va más allá. Yo no estoy diciendo que los medios de comunicación, si vamos a hablar, vamos a coincidir en lo básico de eso. Pero digo, hay algo que fue más allá de la intención de alguien o de la conspiración. Este tipo expresó, articuló muchos enojos de la sociedad. En la lista de las razones por las cuales llegó Milei al poder está los medios de comunicación, pero está el mal gobierno anterior, ese disparate de llegar juntos sin saber para qué y desangrarse mutuamente. El gobierno previo a eso, haciendo un mal gobierno que termina en una explosión del dólar sin cuidar eso, sin cuidar a la gente y contraer deuda. O sea, hay algo que va mucho más allá de los medios de comunicación. El que lo quiere ver, que lo vea, y el que no lo quiere ver, que no. Tampoco daría la vida por defender esto. Es mi posición y es la que es. Y les cuento, simplemente antes de ir a la última pregunta, y ahora sí, lo último, el comienzo del libro, que tiene que ver con lo que él planteaba de los medios de comunicación. El comienzo del libro hace referencia a una película que fue una película que yo vi en mi adolescencia y que los pocos que tienen mi edad acá tal vez la vieron, que se llamó Network o Poder que Mata. Poder que Mata es una película que empieza con un conductor televisivo al que llamaban, muy popular, que llamaban el señor de las noticias, una noche en que su mejor amigo lo saca, que era su jefe, lo lleva, le cuenta que lo van a despedir. Entonces se ponen en pedo y recuerda viejas anécdotas y qué sé yo. Y al día siguiente el tipo en la televisión dice, les quiero contar que por el bajo rating me van a despedir, así que el próximo martes, acá en vivo, me voy a pegar un tiro delante de todos ustedes. Eso genera un gran quilombo, ya lo quieren rajar a la mierda, y él pide la última oportunidad, dice, no voy a hacer nada terrible, déjenme la última oportunidad. Y el tipo, en lugar de cumplir la promesa de ser políticamente correcto, hace un discurso profético. Y está todo como el orto en este país. Hay inseguridad, hay inflación, este es un país de mierda, y nadie sabe cómo pararlo. Y entonces lo quieren, claro, la vida no tiene sentido, yo ya no me creo ni mis propias mentiras, por eso me voy de este lugar de mierda. Lo quieren sacar del aire y su amigo frena eso, no lo saca del aire. Entonces, inmediatamente, los jefes del canal echan a él y a su amigo. Pero hay una ejecutiva muy linda que hacía una actriz que hoy debe ser una anciana, si es que vive, que se llamaba Faye Dunaway, que dice, che, mirá lo que medimos, mirá la publicidad que estamos teniendo en los medios, ni por 10 millones de dólares podíamos controlar. Dejémoslo, este tipo funciona, este tipo está diciendo algo que la gente quiere escuchar. Entonces el ejecutivo está por delante, por encima de ella, le dice, escúchame, no podemos poner un loco al aire. No es un loco, es un profeta, articula todos los enojos, dice, dejémoslo. Y gana la discusión. Se transforma, no le voy a decir cómo termina, se transforma en un fenómeno espectacular y el tipo ya es un profeta, pero además el tipo está medio loco, o sea, empieza a hablar como un profeta y su amigo ve hacia dónde va eso y le da mucha tristeza. Y hay una escena buenísima porque el tipo en un momento dice, yo no sé por dónde va esto, pero hay que enojarse, así que le pido, párense, salgan a las ventanas y le gritan, estoy enojado y no me voy a bancar más esto. Y el amigo lo está viendo por televisión triste y ve que su hija se levanta y abre la ventana y mira, todas las ventanas se abiertas de gente gritando su enojo. Ese tipo no termina como presidente, o sea, la historia es mucho menos interesante que la nuestra. Y además que no fue un hecho real. O sea, el libro empieza así, mi libro empieza así, diciendo esta historia
que parece verdad, pues la cuento como si fuera verídica, es una película, lo actuaron tal y tal y tal, y es mucho menos interesante este libro porque el protagonista de este libro, que también fue un articulador de todos los enojos, llegó a presidente y a ser un referente político internacional. Mamita. Dale, la última. La que saluda ahí atrás. Sí, última. Ahí va, ahí llegó la ayuda. En las que se dieron, no sé si escuchaste, si no te repito. ¿Llegó bien? Sí, te escuché. Ahí va. En lo periodístico, las complejidades que se dan hoy para realizar la tarea y en comparación con gestiones anteriores de gobierno, siempre posicionando al periodismo como la tarea principal que tiene de revelar lo que no quiere el poder que se revele. Y bueno, y después te hago una que vos conocés también, que esta es la última, pero no es la última, que es en lo electoral y lo político, lo que hoy se ensalza y se ve como una gran euforia por lo que se desprende desde el poder ejecutivo. Es quizás algo es un avatar o una corporización de algo que permanecía dormido en la sociedad argentina y hoy está como ensalzado para salir. A ver, voy a responder lo más brevemente posible, porque son preguntas. Las complejidades del ejercicio de tarea periodística da para un manual, pero voy a tratar de responder lo más corto posible las dos. Yo pienso que el trabajo, y mi experiencia creo que me convence de eso, que no hay nadie dueño de la opinión pública. Hay actores más poderosos y menos poderosos. Pero aun cuando los más poderosos dominan una parte importante, no dominan todo. Mucho menos en tiempos de redes sociales, de YouTube, mucho menos en este momento, porque ahora hacer las cosas es muy barato. Entonces, quien quiera ser periodista, yo creo que siempre lo tuvo la chance de hacerlo, porque hay forma de escribir libros y pequeñas revistas y después eso se impone y depende la disposición de la sociedad, pero la perseverancia, el talento, la dedicación. Periodista, médico, bombero o maestro, con sus convicciones tiene espacio en una sociedad abierta para hacerlo. Solo es cuestión de ponerse a trabajar y explorar. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con todo el streaming o la carga de videos en Internet, a ver, es lo que hicieron los libertarios. Los libertarios no tenían mucho lugar en los medios. Estos pibes que en YouTube lograron 6 millones de visitas, lo hicieron sin Clarín, sin La Nación, sin nadie. Lo hicieron y la gente se le recostó hacia ellos. O es lo que hicimos en Página 12 cuando no existía nada y empezó en Página 12 a marcar el ritmo de la prensa. Depende de la apertura, de la inteligencia, del talento. A ver, hoy en día 2 de los youtubers más exitosos de los streamers son peronistas, que son Tomás Rebord y Pedro Rosenblatt. Y tienen cientos de miles de reproducciones y son actores importantes dentro de los medios. O sea, crear siempre es complejo. Y crear y sostener siempre es complejo. Pero hay que ponerse a hacerlo. Yo siempre pienso, me parece que si no me equivoco, la pregunta viene de alguien que es estudiante de comunicación, porque por ahí no, pero es una pregunta clásica de estudiantes de comunicación. Y creo que un problema de las facultades, de la escuela de comunicación, es que tienen algo que es una mirada muy crítica a la estructura de poder de los medios, que está bien que la tengan, no es que estoy diciendo mal. A veces no es muy precisa, a veces es muy como que bloca demasiado, pero me parece que está bien, que es un buen disparador. Pero antes que eso tiene que estar la enseñanza del buen oficio, del tipo que llega a una redacción y te pregunta qué tenés, y con qué fuente hablaste, y qué leíste, y qué me podés proponer. Porque, a ver, un médico, yo quiero que me parece bien un médico que sea crítico del sistema de las obras sociales, de las prepagas, etc. Pero primero quiero que me sepa operar. Y una facultad de medicina debería explicar el sistema de poder, pero primero tiene que explicar operar.
Y un buen periodista es alguien que tiene una buena historia y que quiere contar una buena historia y que sale a la calle y no siempre devela lo que el poder no quiere. A veces cuenta una buena historia. Un buen reportaje a un futbolista, no sé, a, qué sé yo, el que más me gusta en este momento, Juanfer. No devela nada, cuenta un retrato de un personaje y eso es buen periodismo. Un buen crítico culinario no revela nada, es bueno, te cuenta una historia. Entonces el periodismo tiene 1000 facetas. Una de ellas es develar, una que me gusta mucho además, develar lo que el poder no quiere que se revele. Pero para eso hay que laburar mucho. Porque el poder no quiere, acá y en cualquier lugar, no quiere que se revele que Caputo tiene guita en una cuenta fiscal, en un paraíso fiscal. Entonces parece que laburar, hay que saber hacerlo. Yo, si tengo que contratar a un periodista y de lo que me habla de la estructura de poder de los medios, y al lado tengo a alguien que me cuenta algo que me interesó, contrato el segundo. Entonces hay un desafío, no es que el poder te regale espacio, no, el poder quiere conservarse y reproducirse, con lo cual tiene medios de comunicación que los conservan y los reproducen. Bueno, ¿cómo se genera algo alternativo? Y se labura. Y de repente eso cuaja y logra un efecto espectacular. Y de repente no. Es mucho más divertido hacer algo alternativo que hacer algo como el poder quiere que hagas. Pero no es fácil, por eso el poder es el poder. Eso es una cosa. Lo otro que me preguntaste me interesó, iba a decir algo, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué era? La segunda parte de la pregunta. ¿Qué era? Ah, sí, eso. Te voy a decir algo que pienso, que responde un poco la pregunta. Cuando pienso mucho en el tema del feminismo, el Me Too, la reacción contra eso. Y quiero ser muy cuidadoso para que se entienda lo que digo. Cuando en una familia una chica denuncia que su tío abusó de ella, para esa familia es un hecho muy traumático. ¿Por qué? Porque su mamá por ahí tiene que elegir entre su hija y su hermano. Porque su abuela tiene que elegir entre su nieta y su hijo. O sea, es una familia que explota ante una denuncia así. Y puede ser que miembros de esa familia tengan ganas de volver al momento previo a esa denuncia, cuando esa denuncia era callada, sin darse cuenta que lo que hizo explotar a esa familia fue el abuso y no la denuncia. Y a mí me parece que en un sector de la sociedad estamos viviendo ese reflejo. Si el feminismo, el surgimiento del respeto a los derechos de las minorías sexuales, etc., generó mucho miedo en muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, hoy decía Andrés Malamud que si vos le quitás a las últimas votaciones lo que votan los varones jóvenes entre 18 y 30 años, gana el que perdió. Y que eso ahí, a lo largo de los países, se ve la reacción contra la irrupción del poder de la mujer y el poder de denuncia de la mujer. Que además se ha escrito mucho sobre cómo el feminismo tuvo una parte, para mí la mayor parte, muy positiva y después tuvo algunos excesos que generaron una reacción de sectores que se sentían desafiados por eso. Pero ese cambio, que es un cambio muy profundo y de mi parte muy bienvenido, genera mucho miedo, como también el hecho de respetar a una mujer trans, para muchos padres dicen, pero mi hijo será trans, y pues no depende de eso. Y si lo fuera, va a ser más feliz habiendo tolerancia, uno podría decir. No quiero ni escuchar. Y creo que eso sí es algo profundo. Pero me parece que es algo imparable. O sea, la mala noticia para los que se sienten movilizados con eso es que es imparable que la libertad en las sociedades democráticas, que no es la libertad de Milei, es una libertad que va a ganar y que la gente va a ser más respetable. No se puede ir para atrás de dos chicas yendo de la mano. ¿Qué van a hacer? Pero además uno va a Madrid y lo ve también, y va a París y lo ve también. ¿Qué van a hacer con eso? No pueden ir para atrás. Entonces, creo que en eso es parte de las marchas y contramarchas de la libertad. Y bueno, es difícil aceptar eso, que la libertad a veces te pone en cuestión. Y tal vez esto sea parte de lo que estamos viviendo.
pero en eso soy muy optimista, creo que la libertad se va a imponer y que la gente va a ser respetada y después habrá momentos de retroceso, de avance, así es la vida, qué sé yo. Gracias por escucharme. Sí, eso iba a decir. Ernesto Tenenbaum, sin duda alguna uno de los mejores periodistas de la Argentina. Creo que escucharlo explica por qué. A ver, gracias por los aplausos, la verdad que, solo quería decirle que para mí es muy lindo venir acá y hablar con ustedes y uno ojalá tuviera yo más tiempo para hacer estas cosas, porque uno lo hace desde la radio, uno imagina gente escuchando del otro lado y siempre trata de ser como transmitir algo de cariño con lo que hace, porque sabe que hay gente que... pero hacerlo en persona es muy linda, para mí es muy... me recarga baterías, y uno agradece mucho los debates, las posiciones distintas, así que gracias por venir, si ustedes se sienten contentos que yo estoy acá, también yo me siento contento que ustedes estén acá, así que muchas gracias, de verdad.